Estimados hermanos y amigos, en esta mañana les invito a abrir sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estimados hermanos y amigos, la primera institución creada por Dios es la familia. La familia de Adán y Eva. Esta primera familia fue atacada personalmente por Satanás y hasta nuestros días podemos ver sus consecuencias. Nadie, absolutamente nadie está libre. Ninguna familia está libre de los ataques de Satanás, el diablo. Hoy en día una familia puede subsistir solamente por la gracia de nuestro Padre Celestial y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado su bendita palabra y todos los medios para tener una familia feliz. Dios nos ha dado principios escriturales que están en la Biblia para consolidar, hacer firme nuestra familia. Pero también la Biblia, la palabra del Señor, nos advierte cómo evitar y solucionar los problemas de la familia. Dios en su palabra nos enseña cómo mantener una familia firme, fuerte, unida y de mucha bendición. Dios nos manda, estimados hermanos y amigos, dándonos deberes, responsabilidades a todos los miembros de la familia. Realmente la Biblia es un gran tesoro que debe ser leído, meditado, escudriñado en cada hogar, en cada familia. Estimado hermano y amigo, si es posible hoy en día tener una familia que honre y glorifique a Dios, sí es posible. Pero en esta mañana vamos a ver la historia, una triste historia. ¿Cómo un hombre puede destruir su familia? Y está escrito en la Biblia para nuestra enseñanza, para no hacer usted y yo lo que hicieron algunos hombres con su familia. Vamos a tratar en esta mañana el tema, una familia destruida por el pecado. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Realmente, estimados hermanos y amigos, es una gran bendición tener una familia. Pero es bien triste, es muy triste fracasar como padre. En primer lugar, aquí podemos ver que Dios compromete al padre y responsabiliza al padre. El padre es responsable de todo lo que pasa en la familia. La palabra de Dios nos dice que los dos hijos de Elí eran hombres impíos. Aquí podemos entender en primer lugar, una familia se destruye cuando se permite el pecado en la familia. La palabra de Dios nos enseña que el pecado y la impiedad lo heredamos todos los hombres.
y mujeres de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. La palabra del Señor dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La raíz de todos los males, de todos los problemas en la familia es el pecado. Pecado es el único culpable de muchos hogares destruidos. Y detrás del pecado está Satanás, el diablo, que procura destruir y acabar con la familia. Pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios y de la santidad de Dios. Pecado es la transgresión a la palabra de Dios. Pecado es rebelión contra Dios. Hermanos y amigos, una familia se destruye cuando se permite el pecado en la familia. Pero algo más enseña el versículo 12. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabes, estimado hermano y amigo? Una familia se destruye cuando no tiene ningún conocimiento de Jehová, del Dios Altísimo. En esos días, los padres eran los llamados para enseñar a sus hijos las Escrituras. La primera escuela donde los niños aprenden es la casa, la familia. Los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Estimados hermanos y amigos, Dios da la tarea a los padres. Dios da a los padres la responsabilidad de enseñar e instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en Deuteronomio, capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? Los hijos de Eli fueron formados en una vida religiosa, pero que no conocían a Dios. No tenían ningún conocimiento de Dios. Esto significa que esos hijos no tenían una relación personal, no tenían comunión verdadera con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Ignoraban totalmente a Dios. Por tanto, no tenían ningún conocimiento y temor de Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios es fuente de temor, fuente de conocimiento de Dios. Si no tenían conocimiento de Dios, tampoco tendrían temor y reverencia a Dios. Es como hoy en día muchos niños, adolescentes y jóvenes están en la misma condición. Así como en el día de hoy muchos tienen una Biblia, pero lo desconocen totalmente. A Dios, a Cristo. O hay algunos que tienen solamente conocimiento, pero es un conocimiento intelectual. Conocen la Biblia de tapa a tapa, pero viven una vida robando, engañando, estafando, mintiendo, fornicando.
Estimados hermanos y amigos, cuando los hijos no tienen conocimiento de Dios, harán cosas perversas, cosas abominables. Hoy en día muchos varones se visten de mujeres, se hacen tatuajes en sus cuerpos. Hay jovencitas que se ponen argollas en los labios, en la nariz. Tienen sexo libre con cualquiera. Son fornicarios, algunos adúlteros. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estimado hermano y amigo, en primer lugar hemos dicho, una familia se destruye cuando se permite el pecado. En segundo lugar hemos dicho, la palabra de Dios dice, una familia se destruye cuando no tiene ningún conocimiento de Dios. En tercer lugar, vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira lo que dice la palabra del Señor. Una familia se destruye cuando los padres pierden toda autoridad y disciplina sobre sus hijos. Los hijos de Elí promovieron el pecado de la inmoralidad sexual. A su pecado añadieron más pecado y más pecado. Pecados groseros como la codicia, la irreverencia, el sacrilegio, la inmoralidad, la iniquidad y toda clase de perversiones sexuales. Elí se dio cuenta de la maldad de sus hijos, pero nunca puso en orden a sus hijos. Elí solamente se contentó con amonestarles indolentemente, sin autoridad. La palabra del Señor dice, estimado hermano y amigo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra del Señor dice bien claramente, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Elí, como sumo sacerdote, podía demandar la total obediencia de sus hijos, pero no lo hizo, nunca lo hizo. Elí como padre perdió autoridad. Elí jamás pudo disciplinar a sus hijos, o instruir o amonestar a sus hijos con toda autoridad. No pudo. Lamentablemente, estimados hermanos y amigos, hoy en día muchos padres han perdido toda autoridad en su casa, en su familia. Los que mandan son las mamás o los hijos. Y en algunos casos los que mandan en la casa son los niños, sus preciosos, sus bebés, sus tesoros. Ellos son los que mandan en la casa. Cuando los padres pierden autoridad, se afanan en imponer autoridad por medio de los gritos, la fuerza, los golpes, la pelea, y todo eso no es autoridad. ¿Quién es el hombre que pelea, insulta, trata mal a la esposa, a los hijos, a aquellos hombres que han perdido totalmente autoridad en su casa? Quieren ganar autoridad, pero por medio de la fuerza. Hermanos y amigos, ¿sabes que Dios ha dado la autoridad al varón de la casa, de la familia? Esto quiere decir al papá.
Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 11. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hermanos y amigos, Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad. Dios diseñó toda su creación con líneas de autoridad y disciplina. Dios ha dado al hombre, Dios ha dado al varón el privilegio de ser cabeza de la mujer. Dios ordenó que el hombre sea responsable de dirigir su familia como la cabeza del hogar. Y cuando la palabra de Dios usa el término cabeza, denota autoridad, liderazgo. Pero también sabes, estimado papá, cabeza del hogar, Dios nos ha dado responsabilidad. Es un gran honor, un gran privilegio ser cabeza. Pero nos olvidamos, muchas veces, los varones se olvidan de su responsabilidad. El esposo es responsable, directo, personal, de todo lo que pasa en su casa, en su familia. Ser cabeza de familia es un privilegio. ¡Qué gran honor, estimado papá! Pero quiere decir también responsabilidad. El hombre, el varón, será el primero en rendir cuentas a Dios. Dios lo hizo responsable a Adán cuando Eva comió del fruto prohibido. Dios hizo responsable al padre Elí por sus dos hijos, Ofni y Finés. Estimado hermano, amigo, Dios nos manda a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Estimado hermano, cuidado. Uno puede destruir a su familia cuando se pierde autoridad. Pero algo más nos enseña esta familia de Elí y sus hijos. Dice 1 de Samuel capítulo 2 versículos 23 y 24, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Imagínense, estimado hermano y amigo, los hijos de Elí tenían fama en el pueblo, una gran fama, pero una muy mala fama. Todo el pueblo hablaba mal de los hijos de Elí, todo el pueblo murmuraban del mal camino de los hijos de Elí. Si el pueblo veía tanta maldad en los sacerdotes, con más razón seguía el camino del pecado. Los hijos de Elí eran promotores del pecado. Ellos promovían el pecado delante de sus amigos, familias, el pueblo entero. Los hijos de Elí fueron hijos muy rebeldes. No supieron escuchar y obedecer a su padre. Tenían un corazón duro. Se deleitaban en el pecado, añadiendo más y más pecado a su pecado. Menospreciaron la autoridad de sus padres para hacer prevalecer su rebelión.
La palabra del Señor dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Estimado hermano y amigo, la familia se destruye cuando los hijos son de mala influencia para el pueblo. Vamos a ver en quinto lugar, mira lo que enseña Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sabes, estimado hermano, amigo, estimado oyente, el gran problema de muchos padres es que aman a sus propios hijos e hijas más que a Dios? Elí como padre, a pesar que sus hijos andaban muy mal, daban mal testimonio en el pueblo, el padre les honraba más que a Dios. Y aquí podemos darnos cuenta, la familia se destruye cuando los padres honran, respetan, aman más a sus hijos, más que a Dios. Dios le amonesta al padre Elí, diciéndoles claramente, has honrado a tus hijos más que a mí. Esto no quiere decir que Dios está contra los hijos y la familia. Lo que Dios quiere decir, estimado hermano y amigo, a los padres, que Dios debe ser primero, y no los hijos, y no la familia. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Realmente, el fracaso de un padre comienza cuando permite a sus hijos hacer lo que quieren en la casa y darles todo lo que ellos quieren. Ahí comienza la destrucción de una casa, de una familia. Mira, alguien escribió, quisiera compartirles, no sé quién escribió, cuando los padres honran a sus hijos. ¿Qué pasa cuando un padre honra a sus hijos? Le da todo lo que le pide el hijo, la hija. Nunca le niega nada. Aquellos padres que no se preocupan por su vida espiritual de sus hijos. No le enseñan a orar, no le enseñan a leer su Biblia, no le enseñan a ir a los cultos. Y cómo los padres se divierten de sus groserías y sucias palabras que hablan. Nunca les dicen nada. Aquellos padres que honran a sus hijos no le dejan hacer nada en la casa. Padres que arreglan su cama de sus hijos, ordenan y limpian su cuarto, lavan sus ropas. Sus padres que honran a sus hijos. Nunca lo castigan con vara. Nunca lo disciplinan. No se entrometen en sus vidas. Nunca se están fijando en la clase de sus amigos o amigas que tienen. Le dan todo lo que piden. Le piden un celular, una tablet, una laptop y todas las cosas, que no le falte nada. Son padres que honran a sus hijos, que siempre le dan la razón aunque estén equivocados. Ellos dicen, ya se darán cuenta algún día.
Son padres que consienten, no imponen reglas en la casa. Permiten a sus hijos llegar a la hora que quieren, acostarse a la hora que quieren, levantarse a la hora que quieren y tener los chicos o las chicas que quieren. Son padres que hacen de su hijo, de su hija, su favorito, su engreído, su bebé, su tesoro. Al final, ¿qué han logrado estos padres? ¿Qué están logrando estos padres? Un hijo, una hija delincuente. Estimados hermanos y amigos, Jesús nunca pide la renuncia de los deberes familiares de parte de los padres. No me entiendan mal. Un padre que honra a sus hijos primero va a destruir su casa, va a destruir su familia. Un padre que honra a Dios, teme a Dios, ama a Dios, le da el primer lugar a Dios en su vida, va a ser un buen esposo para su esposa, un buen padre para sus hijos, y no tendrá ningún problema de autoridad porque su cabeza es Cristo. El problema de hoy en día es que muchos padres andan sin cabeza. Eso es el problema número uno, del problema en el hogar, en la familia. Padres que no se someten a la autoridad, que no consideran a Cristo como su cabeza. Están lejos de Cristo, ignoran a Cristo, rechazan a Cristo. Por tanto, andan sin cabeza. Y por eso fracasa el matrimonio, fracasa la familia. Estimados padres de familia, dé la prioridad a Cristo en tu vida. Dé prioridad a las cosas espirituales, las cosas eternas. Y usted mismo va a ver cómo Dios bendice tu familia. Dios bendice dándote autoridad, dándote gracia, amor por tu familia, por tus hijos. Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estimado hermano y amigo, por último, aquí podemos aprender que una familia se destruye con el juicio y castigo de Dios. Dios va a castigar a toda la familia. Así como Dios es amor, así como Dios es un Dios de gracia, es un Dios clemente, misericordioso, también Dios es juez justo. Dios es perfecto, estimado hermano y amigo. Dios puso su mano en la familia de Elí. Dios juzgó a la familia de Elí. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Ahí nos enseña en su contexto que los hijos de Elí recibieron 3 amonestaciones. Primero, de parte de su padre Elí. En segundo lugar, de parte de un varón de Dios. Dios envió un varón de Dios para amonestar a Elí y a sus hijos. Y por último, Dios mismo les habló por medio del profeta Samuel. Hermanos y amigos, Dios no va a castigar. Dios nunca va a juzgar algo antes de amonestar, antes de advertir, antes de dar la oportunidad al arrepentimiento. Eso es lo que ha hecho Dios con la casa de Elí. Dios les advirtió de su juicio. ¿Para qué? Para que toda la familia de Elí se arrepientan, pidan perdón al Señor
se vuelvan a Dios de todo su corazón. Dios ahí se puede ver que es un Dios clemente, Dios es misericordioso, que da oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepientan los padres, los hijos, y cambien su actitud con relación a sus pecados y se vuelvan a Dios de todo su corazón. Dios los hubiera perdonado. Sí, les hubiera perdonado si ellos se hubieran arrepentido. Pero nunca lo hicieron. Nunca cambiaron de mentalidad, ni peor de su actitud. Aún los hijos de Eli menospreciaron la misericordia, la gracia, la bondad ofrecida por nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué viene? Cuando un padre, los hijos menosprecian la gracia, la misericordia de Dios, ¿qué viene? Dios va a juzgar, Dios va a castigar todo pecado en la casa, en la familia. Mucha gente se ríe, se goza del pecado, pero sin saber, no, que pronto va a cosechar, su pecado va a alcanzarles. Dios envió un juicio muy severo a toda la casa, a toda la familia de Eli. Ahí podemos darnos cuenta en su contexto. Toda la familia entera sufrió el castigo. No solamente los padres, sino los hijos. Dios juzgó que todos los varones morirían siendo jóvenes. Jovencitos morían, toda la casa, toda la descendencia de Eli. Toda su casa será humillada, sus riquezas serán para sus enemigos. Eso era una maldición. Los que sobreviven de los hijos de Eli pasarían una vida de ansiedad, angustia, desesperación todos los días de su vida. Los hijos de Ofni y Finés morirían en el mismo día. Murieron en el mismo día. Y el remanente de la familia de Eli sería destinados a mendigar. Mis amados hermanos y amigos, horrenda, horrorosa cosa es caer en manos del Dios vivo. Si uno siembra pecado y pecado cosechará juicio, cosechará condenación. Para terminar, estimado hermano y amigo, ya hemos entendido claramente usted y yo lo que enseña la palabra del Señor. Una familia se destruye cuando se permite el pecado. Una familia se destruye cuando no hay conocimiento de Dios. Una familia se destruye cuando los padres pierden autoridad. Una familia se destruye cuando no hay instrucción bíblica, cuando no hay disciplina, cuando los padres honran a sus hijos más que a Dios. Hay un texto en la palabra del Señor. Dice Jesús mismo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quiere decir estas palabras de Jesús? La verdadera familia de Dios está formada por todos aquellos que hacen la voluntad de Cristo, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana, estimado amigo, amiga, si el Señor ha tocado tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón a Cristo, crea en Jesucristo. Ponga tu mirada, tu fe en Jesucristo, acéptalo como tu Señor y suficiente Salvador. Pídale perdón, confiesa tu pecado, pide la ayuda de Cristo, pide socorro,
al Señor Jesucristo. Crea en Él. Él murió en la cruz. Derramó su sangre para perdón de todos nuestros pecados y para darnos nueva vida y salvación eterna. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguien cree en Cristo, confía en Cristo y sigue a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga.